Bienvenidos a nuestro módulo sobre COVID-19. Empezaremos con la conferencia de la doctora Laila Wok, conociendo al virus y la epidemiología de la enfermedad. Características moleculares del virus y de la pandemia. Doctora Laila Wok, el tiempo es suyo. Buenos días. Es un placer, como siempre, dar una plática para la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y especialmente en este Congreso Internacional Centroamericano y del Caribe, ASANCAI 2020, una región, una visión. Muchas gracias a la doctora Nancy Sandoval, la presidenta de AGI, por haberme invitado a hablar sobre quién es el SARS-CoV-2. Yo soy la doctora Laila Wok de Emory. No tengo conflictos de interés, excepto por los honorarios educativos. Y el objetivo de estos 20 minutos es tratar de hacer un enmarcamiento de la plática del día de hoy que ustedes van a oír, describiendo las propiedades funcionales y estructurales del virus SARS-CoV-2, ilustrar datos epidemiológicos del COVID-19 y discutir a dónde estamos, a dónde vamos con los tratamientos y vacunas, y así poder ayudar a los otros disertantes para que puedan enmarcar sus pláticas. Primero, el SARS-CoV-2 es un virus con capa lipídica, ARN positivo. No es un virus, es un nuevo virus, pero los coronavirus humanos, que es la familia que ellos vienen, se sabe que han estado alrededor del mundo desde los años 50. Los primeros coronavirus fueron, por ejemplo, el beta coronavirus, el HK, que fue descubierto en Hong Kong. Y después tenemos los alfa coronavirus, el NL63 y el 229. Esto es importante porque en las pruebas diagnósticas ustedes tal vez a veces ven que sale que dice coronavirus y se pueden asustar que sea el SARS-CoV-2, pero realmente es un catarro común. Y hay algunos que nos importan, que son los beta coronavirus, que son derivados de los animales. Al principio de esta epidemia, en enero, hubo muchas especulaciones de a dónde venía. Han habido tres tipos de beta coronavirus que nos interesan, especialmente una vez que empezamos este nuevo centenio. Del 2000 tuvimos el SARS-CoV, del 2002 al 2004, que sabemos que tuvo su epidemia, inclusive fue declarado pandemia durante ese tiempo y empezó en la región de la China y después se fue a Hong Kong y se esparció por el mundo y tuvimos los casos más concentrados. Después que 2004 se acaba, viene el MERS, que es el virus respiratorio del Medio Oeste, y este está vinculado con los camellos, pero todavía sigue, está en la parte endémica. Lo que sabemos es de que han nacido clústeres alrededor del área de Saudi Arabia que han podido ir, y el mayor contagio fue la epidemia que salió en Corea del Sur. Y por último está el SARS-CoV-2, que es el que nos ha causado y el que nos ha molestado nuestra vida rutinaria que hemos tenido y ha ocasionado grandes estragos, no solo psicológicamente, mentalmente, de salud, pero también en nuestros gobiernos, y se ha publicitado mucho. Y él vino a aparecer a finales de diciembre, a principios de enero. Como les había mencionado, los beta coronavirus son forma de animales y como vemos en este esquema, todos se derivan del SARS. Como podemos ver en la parte roja, el SARS-CoV-2 está derivado de un beta coronavirus que viene de murciélagos. Se pensó que también venían de los pangolinos, pero se ha visto que tienen más genéticamente hacia el de murciélagos.
Y este es un selfie o una caricatura del SARS-CoV-2. Se llama coronavirus por las proteínas que tienen, que se resemblan a una corona, o en latín era corona y en inglés es crown. Y lo que nos importa es que tiene ciertas glicoproteínas en formas de púas que nos importan. La glicoproteína que está, el spike, que ese es donde nos va a interesar, porque de eso se van a derivar las vacunas, igual que se ha visto que esta glicoproteína es necesaria para su anclaje y para que el virus entre hacia las células. Y esto es un poquito más chiquito que tal vez no pueden ver, pero es lo que nos ayudó, es el primer genoma o descifrado del SARS-CoV-2. Algo que es muy interesante, cuando el SARS salió en el 2002, tomó casi 30 meses antes que pudiéramos tener el genoma, y aquí solo tomó varios meses, bueno, ni meses, sino semanas para poder, y eso ha avanzado mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El SARS-CoV-2 es un virus respiratorio. Eso quiere decir que es transmitido por gotitas y uno lo inhala. Al inhalarlo, puede ir a varios lugares. Las proteínas principales es esta proteína spike o de púa, que es la que va a usarse para anclar en los receptores AC2. Cuando empezó el virus, pensábamos que esto era primordialmente, solo afectaba los pulmones, porque esos eran los casos que veíamos. Pero hoy sabemos que el receptor AC2 se encuentra en varias partes de nuestro cuerpo. La parte gastrointestinal, lo cual conlleva a tener a veces náuseas, vómitos y diarrea. O sea, a veces puede ser la diarrea el único síntoma. También sabemos que los AC2 están en los nervios. Uno de los más importantes es el nervio del olfato. Por eso la anosmia y la agusia en un 30% puede ser el primer síntoma que tenemos. Pero también hay AC2 en el cerebro y en otros nervios, que puede llevar a meningitis o encefalitis, más conlleva encefalitis, y a veces pueden hasta producirse como que si fueran derrames, que es una por irritación vascular. Sabemos que también se encuentran en los riñones. Estos pacientes tienden a ser la parte más severa, pueden tener problemas renales, y definitivamente se encuentran en los pulmones, y es el primer inicio. A la hora de anclarse, el virus entra, el ARN que está dentro lo deja, sale por endocitosis, y este es donde se va a generar las proteínas virales, y veremos en las siguientes diapositivas por qué es importante. Una vez sale el nuevo virus o el virión, este va a ser presentado a las células presentadoras que ayudan a luchar, y esto activa lo que nosotros llamamos la cadena de citoquinas, y eso es lo que hace la respuesta inmune, hiperinmune, que tenemos, inflamatoria, y donde salen las citoquinas. Y ya con eso, pues ya desarrollan en las células B, ya se desarrollan los anticuerpos, como veremos, algo importante para las pruebas diagnósticas. En este esquema del JAMA, que ha sido más resonado, que salió en abril del 2020, de Sanders y Cutel, es una manera simplística de representar lo del coronavirus. Me gusta porque aquí nos da una ilustración de la proteína del spike, o la proteína S, como la llamamos, a dónde se ancla, pero al mismo tiempo nos ilustra a dónde son los potenciales o los lugares terapéuticos que podemos ser de diana. Por ejemplo, el camostato, que no se ha oído mucho de él, inhibe a la hora de anclarse. Una vez ya entra, la membrana se fusiona, hace una endocitosis, y es donde se creía que la cloroquina e hidroxicloroquina podía actuar. Y después de eso, a medida que saca su paquete de ARN, eso se traduce a polipéptidos. Esos polipéptidos hay que cortarlos para formar estructuras, y en ese tipo de proteólisis es donde se pensaba que antivirales que se usan contra el VIH, como el lopinavir, el ritonavir y el darunavir, podría inhibir la 3-quimotripsina proteasa.
Y después está la parte de una polimerasa ARN, que ya es la parte que va a formar la síntesis, a donde se ha visto que el favipiravir, el remdesivir, inclusive la ribavirina, potencialmente puede ayudar en la fase virémica. Una vez eso forma sus estructuras, hay un ensamblaje y hay una exocitosis, y a medida que este nuevo virus aparece, es presentado en los macrófagos, y eso es donde empezamos con la parte inflamatoria que tenemos, a donde tenemos un aumento de interleucinas, y es por donde se ha estado usando. O sea, es una fase inmunomoduladora que se usaría para el tratamiento. ¿Dónde estamos el día de hoy? Bueno, esto lo tomé de anoche. Tenemos 55 millones de casos en el mundo, y por fortuna o desgracia, como uno quiere decir, Estados Unidos es el número uno en casos de coronavirus, con 11 millones. El día de ayer los números, estamos empezando nuestra tercera ola. Creo que ya hemos terminado la primera, pero la tercera subida, donde habían más de 170,000 casos diarios, más de 1 millón de muertes, además del estrago económico, social, la parte de inestabilidad política que se ha creado. Esto es del sitio de John Hopkins, que es en tiempo real. Pero ¿cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, la Organización Mundial saca cada semana los números de casos y de muertes reportados semanalmente por los gobiernos del mundo. Esta es la región de América. Como pueden ver, desde el 23 de marzo ha habido una subida, hubo una pequeña disminución en septiembre, y ahorita ya la semana del 9 de noviembre los casos han ido en aumento. En la figura 1 podemos ver cómo eso reflexiona al resto del mundo. Nosotros somos el grupo amarillo, el grupo verde es el de Europa, y como ven también el grupo de Asia también va para arriba. Pero se ve que hay una leve disminución en ellos, posiblemente por las cuarentenas estrictas que se han dado. ¿Y cómo estamos en nuestra región? Bueno, nuestra región tiene todavía transmisión comunitaria, y esto es muy importante por la transmisión asintomática. La única manera de pararlo en este momento es usar mascarillas, guardar la distancia y el lavado de manos. Esa es la parte donde uno se tiene que quedar en su casa y no estar en muchos lugares para no estar produciendo. Guatemala reportó 3,659 casos en 7 días, la República Dominicana también como 3,500, El Salvador tenía 1,200. Me imagino que después del ETA y OTA vamos a ver los números en aumento, o tal vez no. Eh, Otros lugares que podemos ver, Brasil y Argentina, los casos van para arriba también. Bueno, hemos visto que epidemiológicamente ha afectado, pero lo que a nosotros nos preocupa, como vimos en la parte, es qué es lo que pasa en el daño alveolar, qué es lo que pasa realmente en los pulmones. Y sabemos que no solo afecta, sabemos que ahora hay coagulopatías asociadas al COVID, podemos tener problemas gastrointestinales, problemas neurológicos, y tenemos lo que llamamos el long COVID o long haulers, que son personas que han tenido COVID pero no se han recuperado el 100%. Inclusive personas con anosmia pueden pasar varias semanas, inclusive meses, antes que puedan tener el olfato de nuevo. Eh, bueno, el daño que se hace al alveolo es porque hay un shunting o una formación donde se desune la parte capilar, y entonces no hay una buena perfusión y intercambio. Y lo que hace es que causa una fibrosis que lo vuelve a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esa es la parte que nosotros llamamos la parte inflamatoria, que podemos ver en esta gráfica. Tenemos una respuesta viral, que es donde empieza la viremia, son del día asintomático, o sea, -3 días, hasta el día 5 o 7 que dura la parte viral. Después, a medida que la parte viral empieza a disminuir, las citoquinas aumentan y hay una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria es la que tiene problemas pulmonares que nos ha dado. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, habían terapias potenciales que podíamos usarlas, y lo que se quiere es que si se puede usar el remdesivir o el favipiravir, se quiere usar en las fases virémicas, en la parte de ese día 5, día 6,
antes que se intube al paciente. Inclusive los estudios de solidaridad, y igual que los estudios de ADAPT, se ha visto que si se da antes puede prevenir, pero eso lo veremos entre un rato. Y la parte inflamatoria es la que nos abarrota nuestros intensivos, es la que nos llena nuestros hospitales, porque esa es la parte donde a la persona le falta el aire. Entonces, si lo vemos de eso, vemos que es en el progreso normal de COVID-19. Bueno, si tenemos 100 personas, hay las personas que le dan parte asintomática, o sea que no hay replicación viral, no hay síntomas. Esa es la parte donde yo me siento bien, no tengo ningún síntoma, pero estoy con mucha viremia y puedo transmitirlo a otra gente. Después, alrededor del día 3, después ya empiezo yo con síntomas leves, soy sintomático, pero no tengo hipoxias o signos de neumonías y tampoco necesito cuidado médico. Puedo tener anosmia, puedo tener cansancio, puedo tener fiebre, pero dura de 7 a 10 días e inclusive hasta 10 días con síntomas más leves. Ese es el 80% de la población. Entonces, 80 personas salieron bien de esas 100, el otro 20% fue, y ese ya está más moderado a severo. El moderado es el 20%, ya son sintomáticos con signos de neumonía, ya tienen infiltrados bilaterales más en la parte posterior, requieren cuidado médico, pueden seguir con fiebre, pueden tener coagulopatías asociadas al COVID, y ya, pero no tienen hipoxia. La saturación es mayor del 94% en ambiente. Generalmente esta fase dura 8 a 10 días, esta categoría, y usualmente toma de 7 a 14 días que se recupere si entran al hospital. Ese 20% que entró al hospital, el 85% se recupera de 7 a 14 días, pero son 7 y 14 días que pueden haber estado ocupando una cama. De ese, del 20%, pues el 15% puede entrar a una fase severa o crítica. Ya hay una hipoxia, ya satura menos del 94%, la frecuencia respiratoria es arriba de 30, el PIF es menos de 300 y hay más de 50% infiltrados pulmonares y ya requiere ya sea bajo flujo o alto flujo de oxígeno con ventilación no invasiva. Estos pacientes pueden requerir cuidados intensivos. Del 35 al 50% de estos pacientes pueden no entrar al intensivo, o sea que se recuperan, pero hay un 50% al 65% que tiene una alta mortalidad. O sea que ya el momento de crítico, donde ya está el síndrome de distrés respiratorio, ya está ventilado, entra en choque séptico o puede requerir un extracorpóreo, la mortalidad ya aumenta un 50 al 65%. Pero ya pueden ver que ese 20% que salió de los síntomas fue el que consultó al hospital y eso fue el que nos fue llenando nuestras salas hospitalarias, igual que ventiladores. Bueno, uno quería saber qué hay de terapias. Entonces, este virus sabemos cómo actúa. Les hablé de la estructura, de la proteína S. En marzo pensábamos que habían antivirales como la cloroquina, la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, el remdesivir. Y en abril salió el estudio que les había dado. Pero ¿dónde estamos hoy en día? Sabemos que el tratamiento se va a dividir en una etapa antiviral, o sea, la parte virémica que hablamos, una terapia basada en inmunoterapia, cuando la saturación baja, la respuesta inflamatoria sube, y una terapia adyuvante, que es la que va a ayudar con la coagulopatía asociada, va a estar el uso de esteroides, van a tener que estar intubación, cuidados críticos, inclusive hemodiálisis. Hablando de los tratamientos que seguro van a abarcar más, este es un resumen rápido de lo que hemos visto, de los estudios que han estado ahorita, para decirles que el remdesivir no es la solución. Realmente Solidaridad y Wuhan nos dieron, a pesar que son investigaciones abiertas de 3,000 pacientes, no hubo beneficio. El AC1, que era sesgado, que era más controlado, hubo un aumento en la recuperación, pero sin beneficio en la mortalidad. O sea, si se daba el remdesivir en el momento antes de ser intubado, tenía mejor beneficio.
En el uso de Toxilumab o Tocilizumab, se ha visto que el Convacta, el Corumuno, el Tocicovit, el VAC no han resultado en beneficios, mientras el Impacta tuvo una disminución de ventilación en la mortalidad de los 28 días, y eso puede suceder que baje 1 o 2 días, pero no era lo mejor. Se vio que tampoco el uso de plasma convaleciente nos ayudaba. Yo sé que nosotros lo hemos usado mucho en Latinoamérica y en el resto del mundo, pero el Concovit, el Wuhan y el Placid y otros estudios que tienen más de 3,000, no hubo ningún beneficio. En los inmunomoduladores, los corticosteroides, son los que han ayudado, que es el Recovery. El Baricitinib, que es un JAK1 de la ACTO, hubo una mejor recuperación, tal vez hay un beneficio de mortalidad. Y el Impacta, que les había mencionado, pero el resto no ha funcionado. Los anticuerpos monoclonales fueron los que han salido de moda, son el Regeneron y el Lilly, disminuyen la carga viral y esto sería darlos antes. ¿En qué pacientes o en qué población se daría? Se daría en la población ya sea post-exposición, como un puente hacia las vacunas, porque dura 3 a 6 meses, y en pacientes en las poblaciones de mayor riesgos como la gente mayor de 65 años con comorbilidades y embarazadas. Lo que no funciona definitivamente es la hidroxicloroquina, la citromicina, el lopinavir, ritonavir, el interferón y la ivermectina. ¿Y a dónde estamos en las vacunas? Bueno, empezamos que ha sido una carrera armamentística de vacunas. Si vemos que polio tomó 60 años, pues nosotros vamos a tener un SARS-CoV-2 en menos de 12 meses. Se ha visto en estudios de ratón y de chimpancés. Y tenemos varias plataformas. La plataforma del adenovirus, que es el CHAMP, que es la de AstraZeneca Oxford, la que está basada en Sputnik, la de ARN mensajero, que es la Moderna, la de Pfizer, la de Biotech. Tenemos una de ADN, otra tenemos de una replicación competente en vectores. ¿Y a dónde estamos? Bueno, podemos ver que en la fase preclínica hay muchos, pero ahorita que se van a hacer de licencia, pues se cree que va a ser ahorita la de Pfizer y la de Moderna, al menos aquí en los Estados Unidos. Sputnik ya está distribuida en Brasil y México. Entonces, las que le estoy hablando es el ARN, la Moderna, que es el ARN 173, y la Biotech, que es la BNT 162. Y se cree que pueden tener más de 1.000 millones de dosis a finales del año 2021. Recuérdense que en el mundo hay 7.000 millones de habitantes. Y la de adenovirus AstraZeneca, que puede producir como 400 millones a finales de este año. Esta ya es la de Oxford, la CanSino, que han tenido varios paros por mielitis transversa, en una que fue la de Oxford y en Brasil también. Pero ya con la que fue la CanSino que siguió. Entonces, ¿a dónde nos deja? Bueno, hay buenas esperanzas para que venga, pero ante todo tenemos que ver, uno siempre ve que que 90 o 94.5% es efectividad. Recuérdense que la Moderna y la de Biotech, que es la de Pfizer, necesitan refrigerio a menos de 80 grados y son 2 dosis. O sea que todavía tenemos un poco, pero posiblemente podemos estar viendo una vacuna para nuestra región a mediados o principios de septiembre del otro año. Muchas gracias y agradezco a todos, y esto es dedicado al personal médico y de salud que ha dado mucho durante esta pandemia. Queremos agradecer a Laila Wok por su excelente y brillante disertación. Continuando con el programa, tendremos a continuación la plática o la conferencia de la doctora Emily Zielinski Gutiérrez de CDC.
Ella nos va a hablar sobre la transmisión y las formas de prevención del contagio, formas de prevención de la transmisión domiciliaria, así como comunitaria. De antemano, Emily, te agradecemos por tu participación y el tiempo ahora es tuyo. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Ahí estamos con la presentación solo averiguando que puedo controlarlo de acá. Bueno, no tengo conflictos para informar y, por supuesto, esos son mi presentación, que no necesariamente representa la postura oficial de los CDC. Voy a tocar en algunos puntos de actualización sobre formas de transmisión de SARS-CoV-2 y prevención domiciliar y comunitaria y algunas recomendaciones y consideraciones. Cuando miramos a la transmisión, ya sabemos que hay transmisión asintomática. Un punto muy importante o muy interesante es ver que algunas estimaciones describen que las personas infectadas asintomáticas o presintomáticas pueden causar más de 50% de la transmisión de SARS-CoV-2. Esta transmisión silenciosa es significativa porque las personas no cambian su comportamiento y entonces tienen contacto con un mayor número de otras personas. Y eso tenemos que tomar en cuenta en el proceso de desarrollar las intervenciones. Y aquí tenemos una cosa que no ha cambiado tanto desde el principio de la pandemia y es que la transmisión está enfocado en propagación persona a persona, diciendo que físicamente cerca a menos de 6 pies. Eso está a través de gotitas respiratorias que provocan infecciones cuando son inhaladas o depositadas en las membranas mucosos, como las que revisten en parte interna de nariz o la boca. Todavía existe evidencia de que bajo ciertas condiciones, personas con COVID-19 podrían haber infectado a otras personas que se encuentran a más de 6 pies de distancia. Estas transmisiones ocurrieron dentro de espacios cerrados con ventilación inadecuada. En ocasiones, la persona infectada respiraba con intensidad, por ejemplo, si están cantando o ejercitando. La emisión de aerosoles durante el habla se ha correlacionado con la intensidad de la vocalización y hay ciertas personas que liberan un orden de magnitud más partículas que sus pares, no entendemos completamente por qué, y ellos han sido denominadas como superemisoras y se ha formulado la hipótesis de que contribuyen a los eventos de superspreaders. Todavía los datos disponibles indican que es mucho más común que SARS-CoV-2 se propague a través de contacto cercano con una persona con COVID-19 que mediante la transmisión por aire. Entonces es importante entender, pero todavía estamos enfocados en transmisión por personas que están en mayor contacto. Las gotitas respiratorias también, como ahora conocemos, pueden depositarse sobre superficies y objetos. Por eso estamos siempre también todavía enfocados en desinfección y las superficies que son de infrecuente uso. Hay un rango marcado en las estimaciones de cuánto tiempo permanece o puede vivir el virus en diferentes tipos de superficies. En un estudio no se recuperó ningún virus infeccioso de tejido o de papel de impresión después de 3 horas. Es un estudio en Lancet Microbe. Y en otra publicación de Nature vieron la desactivación al día 4. También en otro estudio, en ciertas superficies, acero inoxidable, vidrio, vinyl, moneda de polímero, moneda de papel,
Ellos dicen que el virus persiste hasta 28 días y eso es a temperatura ambiente. Y entonces hay un rango muy grande. Sin embargo, no se cree que la propagación a través de contacto con superficies contaminadas sea una forma común de propagación del virus que causa COVID-19. Tal vez es porque estamos encloreando, haciendo todo con cloro, y eso es importante de continuar con la desinfección, pero lo que sí sabemos continúa de ser un peligro inherente son las interacciones sociales. Yo he buscado unos ejemplos buenos de situaciones de alto riesgo. La mayoría acá son del MMWR, que es una publicación semanal de CDC. Hay tantos ejemplos en la literatura ahora, pero algunos que nos dan una buena idea de los riesgos. En una recepción de boda dentro de un edificio tenían 55 personas asistiendo sin mascarillas, sin distancia físico. Y esto resultó en 177 casos de COVID-19, 7 hospitalizaciones y 7 muertes, tomando en cuenta casos secundarios. Había un participante presintomático asistiendo al evento. No recogieron información de contacto, lo que lo hizo más difícil hacer seguimiento, y algunos casos primarios y secundarios asistieron a su lugar de trabajo, incluyendo una casa de ancianos y una cárcel, y a varias reuniones con síntomas. Se puede ver cómo se propaga una persona con síntomas a 177. También en una comunidad tradicional Amish celebró servicios religiosos, una boda, un funeral, lo que dio lugar a tasas altas de infección. Y ellos han rechazado las medidas de prevención porque lo vieron como contra su cultura. Otro buen ejemplo, en un campamento residencial para adolescentes no siguieron distanciamiento ni mascarillas, pero pidió que todos tuvieran una prueba de PCR negativa antes de la llegada al campamento. Pero con un estudiante positivo después de la llegada, resultó en una tasa de ataque de 91% entre las personas susceptibles. Y así se puede ver que sí, tenían buenas intenciones, pero todavía salieron con un gran problema. Otra área importante son instalaciones concentradas. Estos tienen un dinámico de transmisión muy complejo que puede propagar contagio. En un ejemplo de un cárcel, sugieren que el aislamiento sistemático y de las personas con COVID-19 puede ser eficaz para limitar la transmisión posterior. Y entonces aquí se puede ver que la rápida detección y aislamiento de personas y también limitación de movimiento entre cohortes puede ayudar con control. En otro ejemplo, había niños infectados durante la guardería y se podría ver que ellos pueden transmitir la infección a los miembros del hogar. En este ejemplo, había 26% de los miembros de sus casas que quedaron infectados. Durante un brote en una planta empacadora de carne, casi 26% de los empleados, que fue como 900 personas infectadas, fueron diagnosticados con COVID-19. Salió que la mayor tasa de ataque entre los que trabajan a menos de 6 pies de distancia. Entonces, eso nos muestra que infección de personas cercanas es lo más importante. Solo voy a decir unas palabras sobre escuelas porque se podría hacer una presentación completa. OMS indica que el rol de los niños en la transmisión aún no se entiende completamente. Hasta la fecha se han notificado pocos brotes que afectan a niños o escuelas, pero es importante reconocer que han ocurrido hospitalizaciones y muertes de niños. Uno es demasiado. Y se alienta a los funcionarios locales que evalúan tanto las tendencias de la enfermedad local
como la viabilidad de la aplicación de medidas de mitigación. Voy a decir que brotes asociados con colegios o universidades son una historia diferente y eso probablemente es debido a las interacciones sociales que son extracurriculares también, además de lo que pasa en las aulas. Hablando de transmisión domiciliar, en un estudio de cohorte longitudinal, la tasa de infección secundaria en los hogares de casos fue 56%. Es interesante notar que en 60% de los miembros de la familia infectados no reportaron síntomas en el momento en que se identificó la infección. Estaban tomando muestras cada día. En casos con niños, había una mayor tasa de infección secundaria resultante del índice de niños menores de 12 años frente a los que tenían 12 a 17 años. Y el 75% de las infecciones secundarias ocurrieron en 5 días, lo que nos da una idea del tiempo o temporalidad de la infectabilidad. Volviendo ahora a mirar unos asuntos sobre prevención, no es una sorpresa, pero es importante de reconocer que el uso de mascarillas de tela en la comunidad es efectivo. Aquí estoy hablando más de mascarillas de tela que está utilizado por personas que no son oficiales médicos. Pero en el caso de adopción casi universal, 80% de las personas usando mascarillas moderadamente efectivas, se puede prevenir entre 17 y 45% de las muertes proyectadas a lo largo de 2 meses. Y eso es a través de un escenario modelado. Pero también se puede ver que el uso rutinario de mascarillas no médicas puede proporcionar tanto control de la fuente, para decir source reduction, como también filtración para la protección personal. Y eso está diciendo que ayuda a proteger lo demás y también dar un nivel de protección al portador. Múltiples análisis observacionales muestran una notable reducción de la transmisión entre personas que dijeron que tenían un uso constante de la mascarilla, hasta que dio una reducción de 70% o más. Los datos experimentales y también epidemiológicos apoyan que el enmascaramiento comunitario puede reducir la propagación de SARS-CoV-2. Es necesario seguir investigando para ampliar la base de entendimiento de datos que tenemos del efecto protector de las mascarillas de tela, en particular para identificar las combinaciones de materiales que maximizan tanto su eficacia de bloqueo y filtrado, como el ajuste, la comodidad, la durabilidad y el interés para el consumidor. Quiero notar que aquí tenemos un ejemplo de los efectos de las medidas de mitigación al nivel comunitario. En Arizona había un aumento de casos de 150% después que se levantará un orden de quedarse en casa. Pero posteriormente, la aplicación del uso obligatorio de mascarillas, limitaciones de eventos públicos y restricciones de capacidad de los restaurantes, ayudar a disminuir el número de casos por 75% en 2 semanas. Notando solamente algunas cosas de prevención de la transmisión relacionada con los entornos sociales, que sí, eventos, reuniones comunitarios pueden ser eventos de superdifusión. Y entonces eso nos da una idea dónde podremos enfocar los esfuerzos para prevención. También la falta de cumplir o cumplimiento con las directrices de prevención de permanecer en casa
y no ir al trabajo mientras que se está sintomático son muy, muy importantes para disminuir la propagación de la infección. Y también solo para notar que los planes de mitigación para lugares como campamentos, escuelas, etcétera, deben incluir una multitud de diferentes tipos de prevención para evitar que tienen propagación del virus. Y poniéndolo en una forma más amable al consumidor, menos riesgo incluye eventos en aire libre, eventos que pueden maximizar el distanciamiento social o físico, un número más bajo de personas incluidos, límite el tiempo y que si todos llevan mascarilla, eso va a ayudar. Y más riesgo incluye entornos adentro de un edificio, sin ventilación adecuada, si no hay suficiente espacio, multitudes de personas, más riesgo, tiempo excesivo y cuando gente quita la mascarilla, por ejemplo, para comer o para beber, eso también, por supuesto, aumenta el riesgo. Quiero decir solo unas palabras sobre el rol de tecnología. Ciertamente podremos ver un rol para tecnología avanzada como potencial de medidas de descontaminación de aerosoles, por ejemplo, ultraviolet germicidal irradiation, nuevos desinfectantes, mejoramiento de diseño de mascarillas. Hay una variedad de cosas muy creativas y interesantes que están en desarrollo. Pero, en fin, el desafío es uso regular y cambio de comportamiento humano. Y siguiendo esta línea, hay un rol de evaluación de comunicación e investigación antropológica o sociológica que pertenece a los esfuerzos de prevención. Necesitamos investigación para promover el uso más eficaz de medidas de prevención rutinaria que ya conocemos. Tenemos que entender cuáles son las barreras para el uso de los métodos de prevención. ¿Cuál es el rol de estigma y miedo? Necesitamos comprender el rol de género, edad, origen étnico, etc. Y también entender mejor el papel de las noticias y medios sociales en comparación a fuentes confiables de la comunidad, familia, fe o líderes de la comunidad. Mirando al rastreo de contactos, la transmisión silenciosa significa que la rápida identificación de las personas potencialmente infectadas a través de rastreo de contactos y su autocuarentena son fundamental para reducir la transmisión. Todavía tenemos muchos desafíos en este área. Rastreo es intensivo en términos de personal, movimiento, inversión, tiempo, etc. Requiere colaboración del público, lo que ha sido un gran problema en muchos países, especialmente para nombrar contactos que son afuera de su casa. Necesitamos mejores maneras más eficientes para manejar los datos y el seguimiento de contactos para disminuir el nivel de involucramiento de personas de salud, pero también tenemos que mejorar el entendimiento y la colaboración del público sobre la importancia del rastreo. Terminando con unos comentarios, también sería perfecto, gracias. Necesitamos mejor entendimiento de los dinámicos de la transmisión. De repente, muchas personas están hablando de R0 y RT, pero es más variable y complejo de lo que queremos que sea. Había múltiples artículos interesantes sobre el papel de la dispersión. En un ejemplo, 10% de las personas son responsables para 80% de la transmisión. Podremos mirar a la potencial de uso de rastreo de contactos hacia atrás
para encontrar mejor a otras personas infectadas a partir de un caso índice. Y también necesitamos mejor comprehensión de la inmunidad después de la infección a través de hacer encuestas longitudinales para construir mejor los modelos que predicen el riesgo continuo a nivel de la comunidad. Y voy a terminar acá y espero a la oportunidad de compartir preguntas con ustedes en un rato. Gracias. Queremos agradecer la participación de la doctora Emily Zielinski y a continuación tenemos a César Conde, químico biólogo, maestro en ciencias, con las manifestaciones clínicas y comportamiento de la enfermedad y tipos de prueba disponible. Gracias, César, de antemano, y el tiempo es tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, pues un saludo a todos quienes nos escuchan y pues también agradecerle a las autoridades de la GEI por la invitación a compartir un poco acerca de la experiencia que hemos tenido desde el Ministerio de Salud Pública y bueno, y como laboratoristas ante este reto del COVID-19. Entonces, yo creo que ya estas generalidades, la mayoría los conocemos, los voy a mencionar así rápidamente. Todos sabemos que este es un evento de salud pública de curso actual y que realmente toda la información está cambiando día con día. Eso es bien importante, sobre todo el campo de laboratorio. Lo que hoy es cierto, dentro de unos par de meses probablemente ya no, o probablemente se actualice o cambie. Entonces, tenemos que tener, creo yo, todo eso en cuenta. Como ustedes saben, pues el SARS-CoV-2 es el virus causante de la enfermedad conocida como COVID-19 y desde el 11 de marzo de este año pues se declaró una pandemia. Es una, digamos, enfermedad que sabemos que es altamente contagioso, es un virus muy contagioso y otro reto también que implica mucho la parte diagnóstica es de que hay muchos casos asintomáticos y eso yo creo que ahí lo vamos a ir revisando también un poco en estos breves 20 minutos que tenemos para compartir esta información y sabemos que las únicas medidas que tenemos a partir del conocimiento que se tiene del virus son pues, medidas de hace ya muchos años, desde la época medieval se aplicaban, ¿verdad? El distanciamiento social, el cuarentenamiento, bueno, el uso de mascarillas también y pues el lavado de manos y el uso de jabón y desinfectantes para cortar, digamos, la cadena de contagio. Para que tengan ustedes una idea en Guatemala cómo estamos más o menos con esta información hasta el día de ayer, más de 6,000 casos, ya casi llegando a los 6,500 casos, seguramente ya los vamos a pasar el día de hoy activos, alrededor de 115,000 casos, más bien cerca de 116,000 casos, digamos, ya acumulados, registrados desde que empezó la enfermedad aquí en Guatemala, con una letalidad del 3.4% según los datos oficiales del Ministerio de Salud, cerca de unas 4,000 muertes más o menos. Estas son las proyecciones que tenemos a un, ¿cómo se llama? Futuro. Aparentemente ahorita estamos en un descenso de casos, o al menos si lo comparamos con la información que teníamos de hace algunos 5 meses, cuando fue el pico máximo aproximadamente por ahí entre junio y julio más o menos, pues hemos tenido un menor reporte de casos, lo cual pues tiene varias implicaciones, o puede tener más bien dicho varias razones de ser, y esto, digamos, se ha dado también en un contexto que hay que tenerlo nosotros bien claro, de ir en contra del tiempo. Yo creo que a Guatemala, como a pues básicamente todos los países, y sumándole las características tecnológicas y digamos de accesibilidad a la salud que tenemos en el país, fue un reto muy difícil, ha sido un reto muy complicado, porque bien se sabe que el diagnóstico del COVID o del SARS-CoV-2, en este caso la detección del SARS-CoV-2, requiere de técnicas pues, altamente de alta tecnología, PCR, ese tipo de técnicas que, como ya vamos a ver más adelante, requiere mucha, digamos, capacitación de personal, requiere tener laboratorios de alta complejidad, cosa que en Guatemala no teníamos, y contra el tiempo hemos tenido que ir implementando este tipo de laboratorios para poder dar un diagnóstico más completo. Estas son las pruebas que se están realizando en Guatemala.
algo esta es información de tasa por 100,000 habitantes, es lo acumulado que se ha trabajado desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Cerca de 500,000 de pruebas se han ejecutado más o menos, y podemos ver nosotros aquí claramente cómo toda esta, hay una concentración, digamos, de la realización de pruebas en el área central, sobre todo en la ciudad de Guatemala, y los municipios aledaños como El Progreso, Zacatepeques, probablemente por la cercanía que tienen con la ciudad. Y ahí, pues, a partir de esos 3 departamentos, vamos al interior de la República, pues, y se va diluyendo cada vez más la cantidad de pruebas que se están haciendo en el país. Yo creo que es un reto que tenemos nosotros ahorita, de tener una mejor información al final de cómo la pandemia se está comportando. Entonces, ha sido también algo que se ha puesto mucha atención desde el Laboratorio Nacional de Salud, y sobre todo el descentralizar la prueba, que yo creo que a un principio, pues, todo el mundo sabe que se centralizó acá en el laboratorio, pero luego se fue demostrando con el tiempo que la estrategia correcta era descentralizarlo y permitir que más laboratorios tuvieran accesibilidad a realizar, las pruebas diagnósticas de COVID-19. Y de esa cuenta, pues, el Laboratorio Nacional de Salud ha ayudado a descentralizar la prueba de biología molecular a varios laboratorios de la región, de los departamentos de Guatemala. Esta es la tasa diaria de pruebas que se viene realizando desde que empezó o se detectó el primer caso ya en marzo, y podemos notar, digamos que en nuestra experiencia aquí en Guatemala, cómo a partir del 9 de junio o del mes de junio hay un aumento, digamos, en la cantidad de pruebas que se están trabajando. Y cuando uno se pone a pensar eso, ¿por qué es? Pues uno revisa y uno se da cuenta que en ese momento fue cuando se introduce a Guatemala como, pues, uno de los países que empezó a hacer este tipo de estrategia, porque no teníamos la capacidad de hacer biología molecular, que, como ya decimos, es una prueba muy compleja de hacer el PCR. Se introducen las pruebas de antígeno, ¿sí? Y a partir de esa fecha, como pueden ustedes ver, pues los datos de pruebas realizadas empiezan a elevarse, se eleva la capacidad de hacer pruebas. Obviamente esto con sus desventajas, y todos sabemos que las pruebas de antígeno, la gran desventaja que tienen es la sensibilidad, que a veces no es la ideal. La sensibilidad de una prueba de antígeno, al menos lo que se ha demostrado en Guatemala, es que anda entre un 65 y 70%, lo que implica que al final vamos a tener nosotros un 30% de falsos negativos. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la estrategia que tiene el Ministerio de Salud para evitar esos falsos negativos. Entonces, cuando nos comparamos nosotros con, digamos, otros países de la región, acá tenemos, pues, el líder indiscutible en Centroamérica, pues es Panamá, la cantidad de pruebas que están trabajando por día. Esto es por día, ¿verdad? Entonces vemos que tienen ellos una cantidad, digamos, más alta por día de pruebas trabajadas. Costa Rica aparece en un segundo lugar, y luego va El Salvador. Guatemala aparece en un cuarto lugar con la cantidad de pruebas que realiza al día. Esto lo pongo yo como, digamos, porque a veces, digamos, se concentran los análisis pensando en cuántas pruebas se corren, pero realmente aquí tenemos que ser bien cuidadosos y saber que es cuántas pruebas corremos por población que tenemos, y cuando hacemos ya ese tipo de análisis, nos damos cuenta de que en Guatemala tenemos que hacer todavía un esfuerzo más grande. Todos sabemos que en el Ministerio de Salud la meta es trabajar aproximadamente unas 5,000 pruebas diarias de diagnóstico. Y en las últimas semanas, pues, hemos estado rozando esas cantidades de pruebas que se tendrían que alcanzar. Ha habido un aumento en las últimas 3 semanas. Ha habido un par de días que hemos llegado a más de 5,000, pero andamos rozando hay un rango entre 4,000 y 5,200 pruebas que se están trabajando en las últimas 3 semanas. Entonces, eso nos dice y nos da la información que realmente nosotros tenemos que tener esa capacidad de elevar la cantidad de pruebas. Esa es parte del reto, de que tenemos que buscar pruebas que sean fáciles de realizar, que permitan la descentralización de la prueba, y también implementar laboratorios de biología molecular en el interior de la República. Y como les digo, antes de la pandemia, o cuando la pandemia empezó, teníamos solamente 3 laboratorios en todo el país que podían trabajar estas pruebas,
y ahorita pues ya tenemos al menos 12 laboratorios que pueden hacer varios tipos de técnicas y aproximadamente 22, o sea, como 10 más, que pueden hacer algún tipo de biología molecular automatizada o sencilla. Entonces, el coronavirus en este caso, pues nosotros sabemos que tiene algún tipo, que su material genético es el ARN, es el familiar también, pues es familiar del MERS y del otro SARS, del 1, ¿verdad? Que pues sabemos nosotros que son virus respiratorios, es un virus de ARN y tanto su composición genética como proteínica, pues deriva tanto en genes como proteínas, S, que es de las espículas, ¿verdad? De la corona, el coronavirus, M de membrana o E de envoltura, que son muy importantes porque al final estas, digamos, genes son los que va a detectar las pruebas de PCR o las va a amplificar, y las proteínas son las que va a detectar el antígeno. También tiene genes y proteínas de nucleocápsides que sirven para lo mismo también, y tienen algunos otros genes, sobre todo de replicación, y proteínas accesorias como el ORF o el RDRP, que es muy importante para el diagnóstico. Digamos, esta es la composición genética o proteínica del virus, que va a ser importante en lo que vamos a ir revisando. Acá, entonces, tenemos nosotros una parte importante. Voy a poner acá un poco el cursor y miremos nosotros que, digamos que tenemos nosotros días de síntomas y tenemos las pruebas que se pueden utilizar. Esto es bien importante. Acá lo que tiene que quedar bien claro de esta gráfica es que durante los primeros 8 días de síntomas, las pruebas ideales que se tienen que utilizar son las de biología molecular o, en su defecto, las pruebas de antígeno, sobre todo en pacientes sintomáticos, para tratar de detectar ya sea el gen o las proteínas, porque al final lo que queremos demostrar nosotros ahí es la presencia del virus en un paciente. Luego, el virus empieza a decaer, digamos, la carga viral, por lo tanto, tanto el PCR como los antígenos van a decaer su capacidad de hacer diagnóstico, y en contraposición tenemos por otro lado los anticuerpos que empiezan a elevarse principalmente a partir del día 8 o 9 más o menos, aunque la mayor parte de literatura que uno revisa, la mejor sensibilidad para estas pruebas se obtiene a partir del día 11 o 12 más o menos, sobre todo de las IgM, pero es que no se recomienda para hacer diagnóstico, como ya vamos a ver. Entonces acá pues es lo mismo, pero con los síntomas, ¿verdad? A partir, digamos, nosotros de tener la sintomatología, tenemos más o menos unos 8 o 10 días para poder hacer un diagnóstico correcto a través de las pruebas que detectan ya sea material genético o ya sea, ¿cómo se llama?, proteínas, es decir, antígeno, ¿verdad? Acá pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos las pruebas de ácidos nucleicos o por ejemplo, el PCR o las pruebas LAMP, que vamos a ver más o menos qué son. Y en este caso nosotros tenemos, ¿cómo se llama?, esta gráfica, ¿verdad? Que tenemos siempre un decaimiento del virus o la carga viral en las vías respiratorias conforme el tiempo va pasando, y principalmente, como ya decíamos, ¿verdad?, a partir del día 7 u 8 empieza a decaer. Entonces las pruebas ya empiezan a perder también cierta sensibilidad o capacidad de detectar el virus. Al contrario, como les comentaba, ¿verdad?, los test de anticuerpos funcionan muy bien a partir del día 12 más o menos, y ya con IgG más de 15 días. De hecho, más de 2 semanas ya se recomienda hacer esas pruebas. Por lo tanto, aquí vuelvo a insistir, no son pruebas diagnósticas. Sí sirven para otras cosas que vamos a ver para qué, pero no para hacer ningún diagnóstico, y es algo que el Ministerio de Salud ha tratado de ser muy enfático con los laboratorios de los hospitales que trabajan este tipo de pruebas. Platiquemos un poco acerca de las fases de la pandemia y qué pruebas vamos a usar. Entonces, mientras la pandemia está en un pico máximo, lo que se pretende es diagnosticar, obviamente cuando hay más casos, para detectar enfermos, aislar enfermos y evitar la propagación. Y conforme, digamos, vayan disminuyendo los casos y haya más personas que puedan tener anticuerpos, que haya producido anticuerpos, pues ya se realizan los tipos de pruebas de seroprevalencia para poder determinar realmente cuál es el impacto de la enfermedad dentro de las, digamos, ¿cómo se llama?, comunidades, ¿verdad?, o dentro de los pacientes. Entonces, hay, digamos, 2 tipos de pruebas, una para hacer diagnóstico y una para hacer seroprevalencia. Para hacer diagnóstico tenemos las pruebas de ácidos, de la amplificación de ácidos nucleicos, y acá tenemos el PCR o el RT-PCR, que es como el caballito de batalla para todos aquellos que hacemos diagnóstico en el laboratorio, ¿verdad? Pero se han desarrollado también otras tecnologías como los LAMP o los SIAM, que son
siempre una amplificación nucleica que no depende, en este caso, de la enzima que utiliza el RT-PCR. Esa es una de las diferencias, y que tiene también una muy buena sensibilidad. Aquí en Guatemala hay ya varias pruebas LAMP o IAMP que están, ¿cómo se llama?, accesibles en el mercado. Yo creería que la más famosa o la más utilizada, al menos en el Ministerio de Salud Pública, es esta prueba de ATILA, que es un IAMP, ¿verdad?, que permite la amplificación del gen ORF. Entonces, es una prueba que se ha utilizado mucho. Tiene la ventaja también los LAMP, que el proceso de extracción de material genético es bastante más sencillo, es con un buffer nada más, o con un buffer y calor. Entonces, nos quita ese paso, porque ese también es un problema que hemos encontrado con el RT-PCR, de que la extracción de materiales genéticos se vuelve muy engorrosa, se vuelve un embudo para poder avanzar más y poder trabajar más pruebas. Recordémonos que estamos hablando de que en Guatemala, antes de la pandemia, solo habían 3 laboratorios que podían correr este tipo de pruebas, digamos, o que estaban con estos tres tipos de pruebas, y al menos en el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y montar estos otros laboratorios ha sido, como les digo, un reto muy grande. Por otro lado, tenemos las pruebas de antígeno, que ya hablamos de que Guatemala fue pionero en este tipo de estrategia. Y los anticuerpos IgM, que realmente no está demostrado ninguna efectividad. Ya hablamos que a partir del día 12 más o menos que se detectan bien, entonces no tiene ninguna significancia, al menos para el manejo clínico, para aislar pacientes. Entonces no se recomienda su uso. Y seroprevalencia, pues anticuerpos para ver infección pasada, ¿verdad? Entonces, ¿qué protocolos hay disponibles en Guatemala? Aquí se prioriza en algunos grupos de pacientes. Estamos hablando de gente que vive en albergues, gentes con factores de riesgo, por ejemplo, y esto es para aplicarse en pacientes sintomáticos. Eso es bien importante, porque si un paciente tenemos sintomático, eso aumenta la sensibilidad de la prueba. Por lo tanto, tenemos la prueba de antígeno, es lo primero que se le hace al paciente sintomático. Si este sale positivo, puesto que la prueba es muy específica, tiene 100% especificidad o tiene una especificidad muy alta, pues podemos confirmarlo como positivo. Sin embargo, por su baja sensibilidad, tenemos una probabilidad de que los negativos sean falsos negativos. Por lo tanto, cualquier negativo usando este algoritmo tendría que irse a, digamos, tomarle una muestra al paciente para hacerle biología molecular, un RT-PCR o un LAMP, por ejemplo, una amplificación que es más sensible, y ya descartarlo como negativo o confirmarlo si realmente si es como un positivo. Y con los no priorizados, pues básicamente es la misma estrategia. Y para las pruebas serológicas está bien establecido, esta es la guía que está autorizada. Estas 2 guías están elaboradas por epidemiología y autorizadas por el Ministerio de Salud. En este caso, las pruebas serológicas no se usan para diagnósticos, tiene que quedar bien claro, y las únicas, digamos, usos que tienen son para investigaciones seroepidemiológicas autorizados por el Ministerio de Salud Pública y para ensayos clínicos de donación de plasma convaleciente en los bancos de sangre. Entonces, ¿cuáles son los genes que se están utilizando para los ácidos, para la amplificación de ácidos nucleicos? Pues aquí tenemos nosotros toda la composición genética, el gen ORF, ¿sí? Aquí adentro está el RDRP, es, digamos, uno de los más utilizados aquí en Guatemala. Ahorita vamos a ver una tablita de eso. Y pues, los otros genes estructurales que también se usan, el gen N, el gen E, el gen S. Y aquí hay una tabla, esto es bien importante, los ensayos. Esto está en la página de la OMS, y lo pueden ver ustedes con más detalle, pero por ejemplo el ensayo de Charité o el protocolo Charité que detecta el gen E y el gen RDRP es el que más se utiliza en Guatemala. Está muy, ¿cómo se llama?, ampliado su utilización, porque digamos que son las primeras pruebas que lograron entrar aquí a Guatemala, ya fue por compra del ministerio, por donación de cooperantes o de países amigos, y se utiliza el gen E como tamizaje y el gen RDRP para confirmar que es la cepa de Wuhan, ¿verdad? Y también hay otros protocolos, como por ejemplo el protocolo de Estados Unidos, del CDC, que es el gen N, que eso principalmente lo vamos a ver nosotros en estas pruebas de GeneXpert, que digamos son pruebas que están disponibles en Guatemala, aunque no en mucha cantidad, ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, también hemos tenido que recurrir entonces a estas pruebas de Charité, que sí son más abundantes, que las encontramos más en el mercado y que César, perdón por la interrupción, por cuestiones de tiempo tendríamos que dejar tu presentación ahí, o si puedes terminar en unos 30 segundos para que inicie la otra plataforma, por favor. Pero tengo 19 minutos. Ok. Bueno, y bueno, las pruebas de antígeno, que son pruebas rápidas, como habíamos dicho, ¿verdad? 30 minutos.
no requieren laboratorio especializado, pero son poco sensibles. Es lo que habíamos ya hablado un poco. Los ensayos serológicos para indicar infección pasada y hacer estudios de seroprevalencia y para bancos de sangre, como también ya lo habíamos mencionado. Y por último, pues los proyectos que tenemos en el Laboratorio Nacional de Salud, creación de la red de laboratorios a nivel nacional. Estamos verificando el desempeño en las pruebas de antígeno, que estamos verificando 4 pruebas para ver cómo están funcionando. Un estudio de seroprevalencia en trabajadores de salud, fortalecimiento de laboratorios descentralizados. Estamos también trabajando un proyecto de secuenciación de muestras de SARS-CoV-2. Estamos verificando también el desempeño de una prueba LAMP con el Instituto Karolinska de Suecia. Vamos a verificar también el desempeño de una extracción de ARN en saliva para tratar de ampliar la toma de muestra y la elaboración del control externo de calidad para laboratorios que realizan ensayos moleculares de COVID-19. Perdonen el tiempo, pero ya llegamos a los 20 ahorita justamente. Entonces, nos quedamos ahí. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar este tiempo para empezar la otra plataforma que se tiene ya lista. Agradecemos su participación y mil disculpas por el tiempo.